Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Ante últimos resultados electorales, congresistas señalaron necesidad de debatir y aprobar nueva ley de partidos políticos y un conjunto de normas que ayuden a fortalecer a estas instituciones. Reelección de Gregorio Santos, quien afronta un proceso judicial en cárcel por presuntas irregularidades en la región Cajamarca, llamó a la reflexión de los legisladores. Comisión de Ética aprobó informe que propone suspender por 120 días a congresista Heriberto Benítez por supuestamente haber obstruido allanamiento a la llamada centralita en Chimbote. Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura informó que ya culminó investigación al fiscal de la Nación Carlos Ramos y a su antecesor José Peláez Bardales por presuntas irregularidades en investigaciones en la región Ancash. Niños de Colegio de Comas escucharon didáctica exposición sobre sus derechos de recibir educación y las funciones que cumplen los congresistas de la República. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que a la luz de los resultados de las elecciones del último fin de semana, donde una gran cantidad de autoridades elegidas regionales y municipales resultaron ser de movimientos locales, muchos de los cuales se armaron solo para el proceso electoral, congresistas de las diversas bancadas señalaron la necesidad de debatir y aprobar una nueva ley de partidos políticos y un conjunto de normas que ayuden a fortalecer estas instituciones. Tenemos la nota. Es una clara evidencia que los partidos políticos están debilitados y tienen que fortalecerse. Así lo señaló el congresista tumbesino luego de conocer los resultados de las elecciones regionales y municipales, quien pidió que de manera urgente se debata la nueva ley de partidos políticos. Hay que debatir la nueva ley de partidos políticos, hay que ver de qué manera se financian los partidos políticos, hay que ver de qué manera podemos fortalecer la democracia a través justamente de la participación del Estado, como un acto, digamos, de fortalecimiento institucional. Quien también se mostró de acuerdo en discutir la nueva ley de partidos políticos es el legislador Luis Iberico, para evitar caudillos regionales, señaló, en clara alusión a los resultados en Cajamarca. Tenemos que hacer partidos orgánicos, institucionales, superar todos los defectos que creo compartimos los partidos políticos y armar esos partidos. Por eso va a ser muy importante discutir la ley de partidos políticos para que con ese esfuerzo logremos que en lugares como Cajamarca estos caudillos regionales no sigan engañando a la población. Asimismo, Iberico Núñez se mostró muy preocupado por los votos golondrinos que son nefastos para la democracia y han causado conflictos en el interior del país, dividiendo a la población. Los votos golondrinos son nefastos, sobre todo en provincias, en distritos pequeños, ¿no? Donde por 100 o 200 votos tú mueves la balanza para uno u otro lado. Yo creo que ha hecho un esfuerzo, la OMPE ha hecho un esfuerzo que debe continuar. Y ahora, a la hora de ver las actas, pues yo no creo que se pueda dejar de lado la posibilidad de que se revise la real existencia de esos ciudadanos, porque son ciudadanos que a veces ni siquiera tienen vivienda porque ponen direcciones falsas, o tienes a 30, 40 personas compartiendo la misma dirección. Por su parte, el congresista Enrique Wong dijo que los resultados de los comicios electorales reflejan el triunfo de los movimientos independientes, por lo que invocó a estas autoridades, particularmente a los presidentes de los gobiernos regionales, a impulsar las inversiones a fin de poder revertir la situación de pobreza y mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Es cierto que puede despertar cierta desconfianza en el sector privado en cuanto a las inversiones, y necesitamos las inversiones. Pero yo también creo que el mismo Gregorio Santos tendría que cambiar su planteamiento, tendría que darse cuenta que Cajamarca es lo más pobre y que no puede enfrentar, ejemplo, a las mineras. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Diversas opiniones generó en el Parlamento la noticia de la reelección de Gregorio Santos, quien afronta un proceso judicial en la cárcel por presuntas irregularidades cometidas al frente de la región Cajamarca y por su abierta oposición a la inversión minera. Veamos la nota.
Conocidos los primeros resultados oficiales de la OMPE que dan como ganador en Cajamarca al controvertido presidente regional Gregorio Santos, las reacciones de los congresistas de las diferentes bancadas no se hicieron esperar. No es posible que Cajamarca, que tiene 54%, no tiene ni agua ni desagüe, se va a quedar otra vez estancado. Ojalá que tenga la reflexión el señor Santos de conversar con el gobierno, con la inversión privada y ponerse de acuerdo, sentarse a juntar puntos que los puedan acercar y realmente de alguna forma recuperar el tiempo perdido y ponerse de acuerdo ambas partes para poder hacer una buena inversión. En el mismo tono, la legisladora Luisa María Cuculiza manifestó que Gregorio Santos es negativo para Cajamarca. Asimismo, indicó que las normas deben cambiar para impedir la postulación de personas procesadas. Este pueblo ya quiere ir cuesta abajo. Definitivamente es una persona que es negativa 100%, es negativa al desarrollo de Cajamarca, es contra la minería que debe ser respetada en todo el país de una manera justa, tanto cuidando el medio ambiente como dando a las inversiones. Pero este señor se cierra rotundamente a una situación así. Yo creo que en ese sentido el Jurado Nacional de Elecciones ya para futuro tiene que cambiar. Sin embargo, el congresista cajamarquino Mesías Guevara indicó que no le extrañaba los resultados electorales en su región, pues es lo que siente el pueblo que viene siendo golpeada por los pasivos ambientales que dejó la minería, y dijo que se debe buscar un acuerdo consensuado con los involucrados. Lo que pasa es que en Cajamarca no se siente la presencia del Estado como debe de sentirse, no se siente el beneficio de la actividad minera, algo que en Lima sí se siente por el crecimiento económico, pero sin embargo en Cajamarca está prácticamente golpeado por los pasivos ambientales, está golpeado por la recesión que existe. La región Cajamarca nos da un mensaje que nos obliga a buscar un desarrollo consensuado a través incluso de las políticas de Estado que se están implementando a través del Acuerdo Nacional. Guevara mencionó que si hasta el 1 de enero no se resolviera el caso de Gregorio Santos, es el vicepresidente electo que asumirá el cargo. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y quien también se pronunció sobre los resultados electorales en Cajamarca fue el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señalando que estos se deben de respetar, pues hay un ganador que eligió el pueblo y esto obliga a afinar el diálogo con los actores políticos. Asimismo, manifestó que se debe revisar las reglas de la descentralización. La primera perspectiva es las reglas de la democracia. Uno tiene que respetar los resultados de las elecciones, nos gusten los resultados o no. Lo segundo son las reglas de la justicia. Todo funcionario público está expuesto y debe estar absolutamente dispuesto a ser investigado y a aceptar los resultados que la justicia disponga. En ese sentido, las reglas de la justicia son fundamentales. Lo tercero tiene que ver con las reglas de la descentralización. Creo que habiendo pasado 12 años desde que se dictaron las normas vinculadas a descentralización, el Perú se merece un debate sobre cuánto hemos avanzado, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para tomar las decisiones correctas de manera participativa, porque ese es un elemento fundamental. Y finalmente, la cuarta perspectiva es la perspectiva del diálogo. Los resultados electorales determinan que hay un partido que ganó en Cajamarca sin perjuicio de la persona y lo de las reglas de justicia, y creo que eso nos obliga a afinar el diálogo político entre todos los actores. Entonces hay que verlos desde las cuatro perspectivas, son fundamentales para interpretar y entender bien los resultados de estas elecciones. El presidente de la región Lima Provincias, Javier Alvarado González del Valle, quien no se presentó a la reelección, señaló en la Comisión de Presupuesto que a partir del 1 de enero se pondría a disposición del nuevo titular de esta jurisdicción. También lamentó lo sucedido con algunos presidentes regionales procesados y encarcelados. Yo espero ponerme al servicio del próximo presidente de la región, sea quien sea electo, porque aprendí esto de mi familia y de mis padres en Lunahuaná. Yo he sido alcalde de Lunahuaná y lo que entendí fue que todo el que sale se suma a apoyar al alcalde a quien hemos elegido. Y ese es el éxito que hoy Lunahuaná recibe 120.000 turistas. Un pueblito pequeñito, pero que se desarrolló gracias al esfuerzo y ahí aprendí. Y yo a partir del 1 de enero daré lo que pueda en coordinación con los funcionarios para que los gobiernos regionales sean exitosos. En estos últimos años, en estos últimos meses a mí me da pena lo que sucede. ¿Cómo se puede llevar de un lado a otro a los gobiernos regionales que son la base de la descentralización por errores de repente que cometen sus gobernantes? Da mucha pena y me siento triste por ello. Y termino una gestión triste por lo que ha sucedido con algunos presidentes regionales y en algunas regiones. Porque eso no es lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba las regiones más fortalecidas, más fuertes, que la gente al interior de la región y del país sienta que tiene un gobierno regional.
Fue aprobado el informe que sugiere suspender por 120 días de sus funciones y sin goce de haber al congresista Heriberto Benítez por supuestamente haber obstruido el allanamiento a la llamada Centralita en Chimbote. Tenemos la nota. Se declare fundada la denuncia referida al congresista Heriberto Benítez Rivas y en consecuencia se le declare responsable de haber infringido los principios éticos de transparencia, veracidad, responsabilidad y justicia, contemplados en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria. Asimismo, se le declare responsable de haber incurrido en un acto de corrupción, entendiéndose esta última como el ejercicio del poder público para obtención de un beneficio económico o de otra índole, sea para sí o a favor de un tercero. El informe final fue contundente y ante esto el congresista Benítez se mostró sorprendido por el tenor de la sanción y rechazó tales imputaciones, solicitando a la comisión una revisión del mismo para luego ser enviado al archivo. Yo rechazo esa versión porque ahí están poniendo cosas falsas que pueden inducir a error a los miembros de la comisión. Le pido que revisen bien el informe, que tengan en cuenta los documentos que se han acompañado, que no he mentido en ningún momento, que los hechos que han sucedido son reales, que nadie ha impedido a ningún fiscal, que las diligencias sí se han llevado a cabo y nadie ha amenazado a nadie. Me parece un exceso que se pretenda suspenderme 120 días en mis funciones y denunciarme penalmente por 4 delitos que yo no he cometido, señor presidente. Los congresistas Humberto Lay, Mauricio Mulder, Juan José Díaz y Martín Belaunde votaron por la aprobación del informe. La duda sobre si cuando un congresista electo comete un delito flagrante puede levantarse la inmunidad parlamentaria fue puesta en manifiesto por los parlamentarios Daniel Mora y Rogelio Cánchez, quienes se abstuvieron en primera votación, pero aclarada la duda por el titular de la comisión, el informe fue aprobado por unanimidad. Ahorita ya había recibido sus credenciales, ¿no? Ya era electo y por lo tanto ya responsable de sus actos como tal. Ahora, la parte penal es lo tendrá que ver la subcomisión de Constitución Constitucional, si es que corresponde o no corresponde la parte penal, ¿no? Pero la parte ética es nuestra, sí, desde el momento que era electo ya, ¿no? El congresista Mesías Guevara, titular de la comisión encargada de investigar actos de corrupción en la región Ancash, se abstuvo de votar, aclarando que no lo hizo porque no quiere que su voto sea visto como un adelanto de opinión. No estoy votando ni a favor, ni en contra, ni a abstención, porque yo presido la comisión Ancash, donde estamos viendo este mismo caso y no quisiera hacer ver que mi voto sea visto como un adelanto de opinión. Por lo tanto, yo no estoy votando ni a favor, ni en contra, ni a abstención, me estoy inhibiendo, señor presidente. En los próximos días se espera que el Pleno del Congreso vea el caso del congresista Heriberto Benítez y decidan si sancionan o no al parlamentario. Informó Central de Noticias del Congreso. Al volver, Consejo Nacional de la Magistratura culminó con las investigaciones al fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor, José Peláez, por el caso Ancash. Volvemos con los detalles. Le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, informó en la Comisión de Presupuesto que ya se culminó con el proceso de investigación al fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y a su antecesor, José Peláez Bardales, por presuntas irregularidades en las investigaciones de la región Ancash. Veamos qué más dijo. Son en total 9 expedientes, 5 a un miembro del Ministerio Público y 5 al otro, o 4 al otro, de los cuales tengo conocimiento que la comisión ya concluyó en 3 o 4 y ya tengo conocimiento también que en 3 casos ya han elaborado el informe a la conclusión de la investigación preliminar, ¿no? Tengo entendido que son, bueno, no lo puedo decir porque no están notificados tampoco los datos, pero ya se han concluido con la investigación, se va a decidir en el próximo pleno si se pasa o no a proceso disciplinario. Aquí hay 2 planos. Uno es el plano jurisdiccional y otro es el plano funcional, ¿no? Nosotros como Consejo no entramos tampoco al tema jurisdiccional. No vamos al qué de la decisión. No podemos decir por qué absolvió o por qué condenó. No tenemos que analizar a partir de la ley de la carrera judicial si infringió las normas, los deberes que allí señalan y que constituyen faltas leves, graves o muy graves. Está regulado taxativamente, ¿no? Cumple el principio de legalidad y taxatividad.
Me imagino que en el caso de la comisión de investigadores no es por un tema jurisdiccional, tiene que ser por hechos concretos, relaciones, conflicto de intereses. Un impacto económico neto de 120 millones de dólares para nuestro país tendría la cumbre climática COP20 que se realizará en diciembre próximo, afirmó el ministro del Ambiente Manuel Pulgar al exponer la importancia del acuerdo suscrito entre Perú y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. El ministro explicó que si bien la inversión para el evento internacional que se llevará a cabo en el cuartel general del Ejército alcanza los 80 millones de dólares, se espera una recuperación inmediata de 120 millones y destacó que la COP20 permitirá difundir las causas, acciones y posibles soluciones frente al cambio climático, así como oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible. Y vamos a trabajar con Pricewaterhouse un análisis costo-beneficio durante la COP y posterior a la COP, porque tenemos que definitivamente dejar claramente establecidos los beneficios que el Perú canaliza con ocasión de organizar esta conferencia, que son obviamente beneficios inmateriales por todo lo que significa en conciencia, acción, compromiso, pero también materiales, porque se canalizan inversiones. El libro blanco de la COP de Cancún de México del año 2010 muestra que canalizaron ofertas de inversión en tecnologías limpias de alrededor de 2.000 millones de dólares. Tras recordar que el gobierno peruano ratificó una enmienda al protocolo de Kioto para los años 2013-2020 a fin de continuar con la tarea de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, Pulgar Vidal dijo que la COP20 promoverá la intensificación y concientización para la implementación de acciones de adaptación y mitigación a nivel nacional. Esta conferencia, señora Presidenta, es una negociación. Y es una negociación orientada a contar con un acuerdo. Si se lo pongo en términos de poderes, vendría a ser casi como un congreso, en el sentido de Congreso de la República, es decir, estados que plantean sus intereses, que negocian, orientados a tener el equivalente a una ley, que es un acuerdo climático. De esta manera, el Perú se convertirá en un actor relevante en los debates de la agenda global sobre cambio climático, ubicándonos como un punto de referencia en las negociaciones. En esto coincidieron los congresistas que seguidamente expresaron su respaldo a este evento que generará además de alrededor de 17.000 puestos de trabajo directo e indirecto y a la vez alertaron sobre los efectos del cambio climático. Este evento tan importante va a generar un impacto mundial para el Perú. Hay que ser positivos, congresistas, hay que ver el lado bueno de tanto trabajo que hoy en día tiene. Y la exposición que nos ha dado el ministro nos parece excelente. La responsabilidad de ellos es terrible, por lo tanto lo único que nos queda es apoyarlos. El Perú es un país de recursos naturales extraordinarios, creo que uno de los mejores países del mundo en recursos naturales. Sí, hay una preocupación por el cuidado del bosque, evidente. Y sí, estamos aquí alterando microclimas, como ocurre en Madre de Dios, como ocurre en otras zonas donde hay una deforestación que tiene que ser detenida y que tiene que buscarse una mejor gestión de los bosques. Entonces, por ese lado, es un ingreso importante, pero un ingreso con una finalidad ambiental fundamental. Finalmente, acompañado del director nacional de transporte acuático, el viceministro de Transportes explicó el objetivo del proyecto de resolución legislativa que plantea aprobar el convenio internacional sobre embargo preventivo de buques. Informó Susana Espinosa, Centrales Noticias del Congreso. De acuerdo al ranking de avances de inversión para el sector público, 3 regiones emblemáticas presentan serios atrasos en el manejo de sus recursos, en tanto que otras mejoraron, al igual que algunos ministerios. A continuación, los detalles. Al término del tercer trimestre del año, las regiones de Cajamarca, Tumbes y Ancash se han visto afectados por el mal manejo de sus recursos para la ejecución de obras debido a los terribles problemas de corrupción registrados. Así lo informó el congresista Juan Carlos Seguren al presentar el ranking de avance de ejecución de inversiones del sector público con base a cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Eguren precisó que en los primeros 9 meses del año, los 3 niveles de gobierno nacional, regional y local solo han invertido el 46.9%, muy lejos del nivel óptimo que fluctúa en 70%, y precisó que para los últimos 3 meses quedan por ejecutar unos 22.300 millones de soles en obras.
Dijo además que los ministerios con mejores resultados en ejecución presupuestal para inversiones son Comercio Exterior con 55.3%, Energía y Minas 53.6% y Transporte y Comunicaciones 49.2%. En el otro extremo se ubican Trabajo, Justicia y Relaciones Exteriores, que no llegaron siquiera a invertir el 20% de su presupuesto para obras. De acuerdo con el documento, entre los gobiernos regionales que destacan la ejecución de presupuestos son Lima Provincia 74.1%, Arequipa 73.5% y Callao 72.2%. Informó Central de Noticias del Congreso. El representante de las Naciones Unidas para la Infancia, Jorge Cardona, manifestó su satisfacción por el aumento de las sanciones a los que promueven la trata de personas, en especial de los niños y adolescentes. Fue durante una visita protocolar a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Veamos. El Perú ha mejorado en varios aspectos su política sobre niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay algunos retos que debe afrontar. Así lo expresó el funcionario de Naciones Unidas, Jorge Cardona, luego de sostener una reunión protocolar con la presidenta del Parlamento. Debe de profundizar en la consideración del niño como un sujeto de derechos en el ámbito de la inversión en la infancia, del acceso a la educación, los niños indígenas, donde todavía queda mucho, el acceso al agua potable y al saneamiento. Es decir, hay retos todavía importantes que tiene que enfrentar Perú. En otro momento, señaló que en América Latina existen muchas redes internacionales de trata de personas, por lo que es muy difícil la lucha de un Estado contra ese flagelo que afecta principalmente a la infancia. En América Latina es especialmente gravoso porque las redes que existen son redes internacionales. Es muy difícil desde un solo Estado luchar contra el tema de la trata y afecta gravemente a la infancia. Afecta gravemente porque son muchas las niñas vendidas para la prostitución, son muchos los niños utilizados en la trata. El funcionario de nacionalidad española estuvo acompañado por el representante de Naciones Unidas en el Perú, Paul Martin, y el de la organización Save the Children, Lena Rendick. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Al volver, niños de Escuela de Comas recibieron charlas sobre sus derechos y la labor que realizan los parlamentarios. Volvemos con los detalles. Continuamos con más noticias. La importancia de la información estadística para adoptar correctas decisiones políticas fue destacada por el congresista Jesús Hurtado al presentar el libro Censo General de 1876 en el Perú. Tenemos la nota. El libro Censo General de 1876 de la docente sanmarquina Alira Díaz Encinas recoge los aspectos demográficos, sociales y económicos que contribuyen a conocer la realidad socioeconómica del país durante el gobierno de Manuel Pardo. El parlamentario Jesús Hurtado destacó la importancia de esta obra que muestra la información estadística que permitirá adoptar correctas decisiones políticas y pidió prepararnos para el próximo censo del año 2017. El Congreso de la República debe preocuparse ahora en miras al censo del 2017 y deberíamos preparar la población para que no nos mientan, para que los datos que tengamos sean correctos, para que las decisiones después políticas sean de acuerdo a esos datos. Recuerde que las decisiones políticas que se toman no pueden basarse en solo las ideas que tengamos, sino los datos fehacientes que nos dan. La autora dijo que el libro presenta una ayuda técnica demográfica y agradeció el apoyo del congresista por la presentación de su obra en el Congreso de la República y a docentes de su casa de estudios. La investigación del censo de este trabajito, el Censo General de 1876 en el Perú, estudio sociodemográfico e histórico, se hizo con la asesoría del doctor Pablo Macera, quien fuera director del Seminario de Historia Rural Andina y fundador de la misma, profesor emérito de nuestra Casa de Estudios. Al evento asistieron representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y público en general. Central de Noticias del Congreso. Y en su visita a las instalaciones del Parlamento Nacional, un grupo de niños del 6º grado de primaria del Colegio 3083 de Comas escucharon una breve pero didáctica exposición de parte de la legisladora Marisol Perestello sobre sus derechos al recibir educación, así como las funciones que cumplen los congresistas de la República. Veamos.
Aquellos tiempos donde el rigor y la fuerza eran la manera de enseñar y corregir a los niños quedó en el pasado. Hoy la educación se imparte de otra manera. Eso les quedó claro a los estudiantes del 6º grado de primaria del colegio 383 Las Ñustas del distrito de Comas, al participar de una charla amena con la legisladora Marisol Pérez Tello sobre erradicar toda forma de violencia contra los niños en nuestro país. Hemos presentado un proyecto de ley que se llama la Ley del Buen Trato. ¿Cómo quieren ustedes ser educados? ¿Con amor o a patadas? ¿Y si no obedecen? No. Siempre tienen que ser educados con amor. Yo le voy a hacer llegar a Pedro una copia de ese proyecto y a Gilis y a los profesores para que me ayuden, y ustedes, a cambio del paseo que les voy a hacer hoy día, van a ser mis embajadores. ¿Quieren ser mis embajadores? Sí. La congresista puso énfasis en aclarar los derechos de los educandos, así como de recibir un buen trato de sus padres, profesores y en general de toda la ciudadanía, a ser formados y corregidos con amor. Ustedes tienen derecho a ser educados con amor, incluso cuando se equivocan, incluso cuando se portan mal. Tienen que ser corregidos, pero corregidos con amor. La delegación de estudiantes, encabezados por el profesor Pedro Melgarejo Flores, fueron invitados a visitar y recorrer las instalaciones del Palacio Legislativo, así como el Museo del Congreso y la Inquisición, y el Museo Nacional Afroperuano, que funciona en la antigua casona conocida como Casa de las 13 Monedas, informó Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las noticias en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Best Cable. Será hasta una próxima oportunidad.